Hola, bendiciones a todos. Soy Lili Palacios y te doy la bienvenida a tu programa Cimientos Correctos, donde estamos aprendiendo ahora sí que a quitar todo lo que no es de Dios y a poner cimientos basados en la palabra de Dios. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros al ir creciendo en la palabra de Dios, creciendo en la estatura del varón perfecto, la forma en que creíamos cuando éramos niños, pues ha ido cambiando, ¿verdad? La forma en que veíamos y comprendíamos la palabra de Dios también ha ido cambiando. Y ahora, pues al irla leyendo, podemos comprender cosas que antes se nos hacían imposibles de comprender. Las leíamos y no le entendíamos nada, ¿verdad? O no sabíamos ni qué quería decir o qué pasaba. Pero conforme vamos creciendo en el conocimiento de Dios y nuestros ojos se van alumbrando, vamos creciendo, vamos cambiando, vamos aprendiendo y el Señor nos va revelando su palabra, nos va revelando su corazón a nosotros. Entonces, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de crecer. La persona que deja de crecer y de aprender es porque piensa que ya lo sabe todo, ¿verdad? Y cuidadito, se te ocurra decirle lo contrario, ¿verdad? Porque pues no, o sea, tú no sabes. Y bueno, pues eso lo podemos encontrar en todo el mundo, ¿sí? Hay ideologías, filosofías de hombres huecas, ¿verdad? Que nos van a impedir recibir de la gracia de Dios. Porque una filosofía hueca, una doctrina de hombre no te deja recibir la palabra de fe, ¿verdad? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios se recibe por fe, no por vista, no por una mente lógica, no por una mente analítica, no por una mente que está razonando y tratando de averiguar todo. No, lo primero que nosotros tenemos que hacer es creer la palabra, pero creerla con mi espíritu, creerla por fe. Entonces va a empezar a afectar y a hacer vida en mi espíritu y de mi espíritu va a empezar a brotar el conocimiento y brotar la revelación. Y yo he tenido pláticas con personas que no les puedes decir nada, ¿verdad? Que contrario porque no lo soportan. Pero también me ha pasado, ¿verdad? Que cuando estás hablando con personas que son muy sabias y que saben y son bien filósofos y no, hombre, empiezan a hablar y ya hasta les cambió el tono de voz y te empiezan a explicar y todo. Yo estoy delante de ellos y digo, Padre, ¿qué le digo? Padre, ¿qué hago? Dime, Espíritu Santo, de acuerdo a la plática que me quieren sacar religiosamente. No, yo no me meto en eso, ¿verdad? Ni en discusiones, ni en cosas religiosas. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es por el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios va. Ahora sí que va a ser sabio el sencillo. Entonces, cuando yo estoy en esa situación y le digo, Espíritu Santo, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y Él de repente nada más me da, pum, la revelación o me dice qué hacer. Y esa gente tan erudita y tan sabia y tan conocedora, porque son conocedoras, se la han quebrado, ¿verdad? Estudiando y aprendiendo, pues dicen, bueno, pues realmente Dios está contigo, porque cómo sabías o cómo podías o cómo pudiste resolver eso, ¿verdad? Pero uno dice, pues no soy yo, es Dios, ¿verdad? Y gloria a Dios, gracias Señor, ¿verdad? Porque no somos nosotros. Pero la palabra de Dios va a avergonzar al sabio, al que se cree muy sabio. Dios es sabiduría. Hay un falso arquitecto de este mundo, hay un falso cimiento, hay una falsa roca, hay un falso Señor, ¿verdad? Pero el único Señor de señores se llama Jehová. El único Señor de señores se llama Jesucristo, ¿verdad? El único espíritu sobre todos los espíritus es el Espíritu Santo. Y el único gobierno por encima de todos los gobiernos es el gobierno de Dios. Entonces a Él toda rodilla se va a doblar. Todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra y por encima de la tierra va a doblar sus rodillas ante el Padre de luces, ante el Padre celestial. Y a Él nosotros nos doblamos nuestras rodillas, ¿verdad? Reconociéndolo a Él. Bueno, pues seguimos viendo en estos programas cómo quitar los límites a Dios. Vamos a quitar otro límite, algo que nos limita de recibir revelación, de recibir lo bueno, de recibir las bondades, de recibir las bendiciones, de recibir el conocimiento, de recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y el límite que vamos a quitar el día de hoy es acerca de las preocupaciones del mundo. Ya a veces estoy con personas
que están tan preocupadas por esto, por todo, nada más se preocupan, ¿verdad? Por los hijos, por los nietos, por la nuera, por el yerno, por el hijo, por la hija, por el trabajo, por la sociedad, por lo que dice el presidente, por lo que no dice, por lo que hacen, por todo se preocupan, ¿verdad? Y si les quitan las preocupaciones, se les acaba la vida, se les acaba el trabajo, ese es el trabajo que tienen. Pero qué tristeza, porque estás así en un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces tú te preocupas y atraes preocupaciones, atraes la enfermedad, atraes la escasez, atraes todo lo malo. Haz de cuenta que es un mosquero ahí que atrae a la basura, ¿verdad? Nosotros tenemos que quitar las preocupaciones de este mundo. Hoy en día, dice, es fácil permitir que las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las cosas entren y ahoguen que la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer en nuestras vidas. Quiere ahogar la palabra de Dios. Y si el enemigo, a través de lo que nuestros ojos ven, de lo que percibimos y sentimos, nos roba la palabra que fue implantada en nuestros corazones, entonces él ya ganó ventaja en nosotros. La palabra de Dios me dice en Marcos 4, del 18 al 19, dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Sí? Entonces, en nosotros ya fue plantada una palabra, la palabra de Dios fue plantada en nosotros. Pero si nosotros somos de los que nuestra tierra, ¿sí? Si nuestra tierra no es una tierra fértil, entonces al sembrarse la semilla va a caer en una tierra que está con espinas, con cardos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que nuestra tierra o nosotros somos de las personas que nos emocionamos, ¿verdad? Con la palabra, wow, sí, gloria a Dios, wow, eso es mío, ¿verdad? Pero oímos las palabras, pero una vez que salimos de la iglesia y se nos acabó el encanto, ¿verdad? Y toda la emoción de estar ahí en la iglesia y llegamos y nos enfrentamos en la casa, ¿y cómo le voy a hacer? Y no tengo, y no puedo. ¡Ay, ya me llegó esta notificación! ¡Ay, ya llegó esto del correo! ¡Ay, ya pasó esto! Y ya mañana se vence, y ya eso. Entonces, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas, dice, entran y ahogan que la palabra que acabamos de recibir. Entonces, ahorita estábamos allá que tocábamos el cielo y la tierra, ya estábamos bien felices danzando en el río de Dios y salimos y nos topamos con otra situación y dejamos que todas las circunstancias y todas las preocupaciones ahoguen la palabra de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, ahogar la palabra. ¿Por qué la ahogó? Porque nuestra tierra era una tierra que tenía espinos, que tenía cardos, no era una tierra fértil, no era una tierra ya trabajada, no era una tierra ya abonada, que ya estaba lista para que cuando tú siembras la semilla va a producir, esa semilla va a entrar, va a morir y va a germinar y va a producir un árbol de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que esos espinos y esos cargos ahogan la palabra, no dejan crecer el árbol, entonces nunca creces, siempre vas de domingo en domingo, de culto en culto, te emocionas, sientes bonito, pero sales y encuentras otra realidad que tú has formado y ahogas la palabra. No, tú y yo tenemos que cambiar el entorno, cambiar nuestra realidad, y el mundo que nosotros estamos creando es el que nosotros estamos viviendo. Así que cuando la próxima vez empieza a escarbar en esa tierra y sacarle todas las espinas y todos los cardos, ¿verdad? Sacar todo lo que no es de Dios, abonarle a tu tierra. Tú tienes que trabajar en esa tierra, tienes que abonarla, tienes que cuidarla, tienes que protegerla, sustentarla y nutrirla. Y cuando tú empiezas a nutrir esa tierra, entonces la semilla que entra y que escucha la palabra de Dios va a producir, y entonces vas a empezar a recibir un fruto, ya sea al 30, al 60 o al 100 por uno. Cuando esta semilla, la palabra de Dios, se siembra en nuestros corazones, tiene el potencial para producir, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo a la tierra que seas, va a producir al 30, al 60 o al 100 por uno, pero va a producir. La semilla no es el factor que determina cuánto se va a producir, sino es que la tierra es el factor determinante. Si tenemos muchos espinos en nuestras vidas y permitimos que las preocupaciones y los engaños de esta vida ahoguen la palabra,
pues entonces vamos a estar limitando lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas. Realmente no podemos entender la grandeza de Dios si no nos aquietamos y nos apartamos de algunas cosas, ¿verdad? Entonces, el Salmo 46:10 dice, estad quietos y saber que yo soy Dios. ¿Cómo vamos a saber que Dios es Dios si no aquietamos nuestra alma, si no la callamos? Le dice, te callas. En el nombre de Jesús, pensamientos los traigo cautivos y en el nombre de Cristo Jesús, yo tengo que aprender a callar mi alma y a estar en paz para poder escuchar mi corazón. No puedo escuchar mi corazón por las preocupaciones, por el temor, por las ansiedades, por todo lo que me está ahogando esa palabra. La palabra no viene externamente, no viene del cielo, la palabra va a salir de tu corazón, porque dentro de ti está Cristo, dentro de ti está el Espíritu Santo, dentro de ti está Dios, entonces no va a venir externamente, sino va a venir de aquí, por eso se ahoga, no la escuchamos, nuestro corazón está oprimido, nuestro corazón está o triste o angustiado y no escuchamos a nuestro corazón, pero si algo podemos hacer es empezar a quietar nuestra alma, estar respirando profundamente hasta que sientas paz, dejar que sea oxigenado tu cerebro, ¿verdad? Ya que si tienes ansiedad, que si tienes esto, no, confía en Dios, Dios va a hacer. Lo peor que pueda pasar es de que no pase nada, bueno, pues no pasó nada, ¿verdad? Pero no, Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y cuando tú y yo decimos, ay, pues bueno, pues ya no puedo hacer nada y pues a ver qué pasa, ¿sabes qué? Es cuando va a pasar las cosas en nuestra vida porque ya nos quitamos nosotros de en medio. Nosotros somos los que estorbamos la bendición de Dios para nuestras vidas. Nosotros somos nuestro peor enemigo, ¿verdad? Primera de Reyes 19, 11 y 12 me dice, el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Dice, como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y Él puede gritar y hacer cosas de una manera espectacular, pero la verdadera naturaleza de Dios es hablar con una voz tan apacible y tan suave como un murmullo. Y por eso la pasamos por alto, porque nosotros queremos que se sacude, ¿verdad? Que nos hable, así como le hablaba a Moisés o a Abraham, ¿verdad? Así que nos hable audiblemente. Mira, cuando Dios nos habla audiblemente, nos cuadramos, pero luego, las veces que Dios me ha hablado audiblemente, pero luego me cuadro, porque no viene con una voz suave y apacible, ¿verdad? Como el Espíritu Santo que Él te aconseja, Él te dice, Él te echa porra, mira, así vas a poder, mira, hazle así, ay, pues hazle acá, pide perdón, arrepiéntete, mira, haz esto, cambia tu manera de pensar o cambia esto y nos ayuda en nuestras debilidades. Pero cuando Dios nos habla, Él te va a dar una instrucción, quiero que hagas esto, haz esto, o Él te va a decir que hagas y cuando Él habla, entonces nada más nos cuadramos, ¿verdad? Pero Él habla a través de ese murmullo, ¿verdad? Ese suave murmullo. Jesucristo dijo en Mateo 11:29, soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La manera como el 90% de nosotros se va a relacionar con el Señor no es por medio de algún acontecimiento dramático o sobrenatural, espectacular, ¿verdad? Sino más bien por medio de alguna manera tan simple y sutil. Dios nos está hablando constantemente y debemos pasar tiempo estando quietos. Muchas personas no nos gusta hacerlo, ¿verdad? Porque cuando nos aquietamos empezamos a pensar y luego, ¿y qué vamos a hacer? Y esto, tengo que hacer aquello, y empezamos a sacar la lista del mandado, y empezamos a hacer cuentas, y empezamos a hacer acá, y los pendientes, y qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá, y queremos tener ruido, porque no sabemos estar quietos, ¿verdad? Y ver que Él es Dios. No nos sentimos a gusto, ¿verdad? Pero cuando empezamos a quitar todos los ruidos a nuestro alrededor, y ponemos en pausa todo y en silencio todo,
y a nuestra alma la quietamos, entonces empezamos a escuchar nuestro corazón y empezamos a escucharlo a Él. A veces nos sentimos incómodos con preguntas y no queremos tratar con situaciones, ¿verdad? Y las pasamos por alto. Pero en vez de sentirnos orgullosos de que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, tenemos que llegar al punto de nuestras vidas que que el ambiente sea propicio para escuchar la voz de Dios, ¿sí? Hay personas que dicen, es que nada más cuando me baño, pues escucho a Dios, bueno, porque es el momento que no estás hablando con nadie, ¿verdad? Entonces, como no estamos hablando, es cuando Dios nos habla. Yo lo que he hecho últimamente, ¿verdad? Es no traer o música, o no poner música, o no poner predicaciones cuando voy manejando, y nada más voy en silencio y el Señor empieza a hablar y a decirme cosas en mi mente. Él me habla de mente a mente, ¿verdad? Y me pone cosas en mi mente y ya nada más empiezo yo a anotar todo lo que me va diciendo cuando llego a la casa y bueno, pues ya lo hago o presto atención en lo que me está diciendo. Entonces Dios te va a hablar de una manera diferente. A ninguno nos habla de la misma manera porque cada uno somos únicos y somos hijos de Dios. Yo recuerdo una vez estaba platicando con una amiga, estábamos comiendo y estábamos platicando de cómo Dios habla y de esto y del otro y yo le estaba platicando de cómo Dios le había hablado a mi hermana y cómo le estaba mostrando cosas de una manera sobrenatural y yo le estaba diciendo a mi amiga, le digo, ay, es que yo deseo esto y yo quiero esto y bla, 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 y ella también, ¿verdad? Y en eso mi hermana se aparece de la nada y se llega ahí a ese lugar, ¿verdad? Es la primera vez y la única vez que me la he topado así. Y llegó y se sentó y dice, ¿qué están hablando? Y ya le empecé a decir, le digo, "Oh, pues cómo Dios te habló y qué Dios te mostró". Y le digo, ¿cómo quiero yo eso? Y mi hermana, mira, tan fácil, me dijo, bueno, pero no es la manera que Dios lo quiere hacer contigo. Y ahí nos cayó la boca a las dos, ¿verdad? Y ya, nada más nos dijo eso y se fue, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos de que, oh, Señor, pero estamos de que, Señor, háblame, Señor, esto, Señor. Bueno, vamos a quitarle los límites a Dios y quitar esas preocupaciones y dejar que Dios nos hable como Él quiera y que haga lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera y con quien quiera, ¿verdad? Y de la forma que Él desee. Y entonces, pues ya nos lo empezamos a limitar. Y sí, ciertamente, en su momento Él nos habla y nos muestra cosas sobrenaturales, pero a veces Él no lo hace. Él quiere que andemos por fe y no por lo que vemos, no por vista, sino por fe. Jesucristo apartó a sus discípulos y les dijo que fueran a un lugar solitario para descansar un rato. Ahí en Marcos 6:31 lo encuentras. Jesús se quedó despierto toda la noche orando. En Mateo 14:23 dice, Jesús estaba pues ahora sí que en comunión con su Padre, ¿verdad? Se apartaba de sus discípulos, se apartaba de las multitudes y estaba platicando, teniendo comunión con Dios. Constantemente. Si Jesús les dijo a sus discípulos que descansaran un rato, pues entonces nosotros también tenemos que seguir su ejemplo y debemos hacer lo mismo. Dios nos ha dado el derecho de manejar nuestras vidas. Solamente podemos desarrollar todo nuestro potencial cuando dependemos de Dios y buscamos su liderazgo. Jeremías 10:23 me dice, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Si nosotros reconocemos que depende de Dios y que es Dios el que va a dirigir nuestros pasos porque Él ya los trazó, entonces, ¿para qué me voy a hacer sabia en mi propia opinión tratando de dar pasos por rumbos de aquí y de allá si Él ya trazó mi camino, ¿verdad? A lo mejor para la gente no es divertido, quieren hacer su voluntad, quieren experimentar y todos lo hacemos, pero cuando nos damos cuenta y nos topamos con pared y nos tropezamos y nos caemos y nos lastimamos y nos dañamos y somos lastimados y nos pasa esto, pues vamos aprendiendo con el tiempo a que es mejor irnos por donde Dios ya nos dijo que fuéramos, ¿verdad? Y preguntarle a Dios, ¿por dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y eso es de sabios, ¿verdad? El reconocer y el recapacitar y el corregir en nuestro caminar diario. Debemos pasar tiempo con Dios y con su palabra y seguir su plan para nuestras vidas. Deuteronomio 30:19 dice, al cielo y a la tierra
pongo hoy como testigos contra ustedes, contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Las decisiones que nosotros tomemos, sea vida o sea muerte, sea la bendición o sea la maldición, no solamente te afectan a ti, ¿verdad? Te afectan a ti y a tu descendencia. Vives tú y vive tu descendencia. Mueres tú y muere tu descendencia. Ahora, la muerte no nada más se está refiriendo a una muerte física, pero una muerte espiritual, una muerte económica. Las decisiones malas que tomemos nosotros van a dejar endeudados o en la ruina o en la nada, en la calle a las personas, ¿verdad? Y bueno, esas son malas decisiones que tomamos. Pero si tomamos malas decisiones, podemos corregirlas. Mientras hay vida, hay forma de cambiar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y que esas semillas de muerte sean cambiadas por semillas de vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Dios nos dio la oportunidad de arrepentirnos y arrepentirse es cambiar la manera que piensas, cambiar la manera que vives y darle a una dirección diferente. No seguir por el mismo camino, no pensar, no hacer las cosas como siempre, sino a la manera de Dios y nos va a producir vida y vida en abundancia. Nosotros debemos mantener nuestras mentes en el Señor. La misma parte de nosotros que medita en la palabra es la misma parte que se preocupa. La preocupación es un aspecto negativo de la meditación, porque estamos meditando en las cosas que me faltan, que me duelen, que me afectan. En las circunstancias alrededor. Entonces yo estoy meditando en todas estas cosas externas en lugar de meditar en la palabra de Dios. En lugar de hablarle a mis circunstancias y a mi situación acerca de la palabra de Dios, pues yo estoy dejando que las preocupaciones de este mundo, la vanagloria y las riquezas de este mundo ahoguen la semilla, ahoguen la palabra. ¿Y qué va a pasar? Pues que estás más preocupado y no sabes ni qué hacer y no encuentras la salida y ya no encuentras la solución. Bueno, podemos poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5 me dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones o destruyendo argumentos, ¿verdad? Y todo argumento, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Si no tenemos perfecta paz, entonces nuestra mente no está fija que en el Señor. Isaías 26:3 dice, si vas a quitarle los límites a Dios, vas a tener que disminuir la cantidad o disminuir la impiedad y toda la basura del mundo que está llegando a tu corazón. Vamos a tener que aquietarnos y guardar silencio y empezar a escuchar, ¿qué? Escuchar a Dios. Aquí en este pasaje que vimos de 2 de Corintios 10, del 4 al 5, vemos que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces van a destruir argumentos, van a destruir fortalezas. Esos argumentos y esas fortalezas van a ser destruidas en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos ofensa, tenemos cosas negativas en nuestro corazón, haz de cuenta que se pone una coraza, no me deja escuchar a Dios, no me deja recibir de Dios ni recibir de la gente, porque el querubín protector te dice, protégete, ¿verdad? Para que no te dañen, para que no te ofendan, pero lo que está haciendo es que está endureciendo tu corazón, le pones un candado ahí en tu corazón, entonces ese prepucio tiene que ser roto, ¿verdad? Tiene que romperse ese candado para que entre la luz, para que entre la revelación a tu corazón y todo eso que no está bien sea expuesto a la luz y sea cambiado por la palabra de Dios, por la vida. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es contra tu vecino, no es contra tu familiar, no es contra tu jefe o tu jefa, no es contra los que están a tu alrededor. En nuestra lucha es contra lo que está influenciando sobrenaturalmente
este mundo. Y sabemos que nuestro enemigo está vencido porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, el Espíritu de Dios es mayor, ¿verdad? Y Dios es mayor que todo lo que está aquí en este mundo. Él lo creó y es de Él. Entonces, sabemos que tenemos la victoria y sabemos que está ganada, pero nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es uno contra el otro, sino es lo que nos está oprimiendo, lo que le estamos dando lugar al enemigo. Cuando entendemos eso, pues vamos a amar a nuestros enemigos, vamos a amar al que nos está lastimando, vamos a amar al que nos ofende, vamos a amarlo, no amamos lo que hacen y no vamos a tolerar las obras de Satanás, ¿verdad? Porque las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de nosotros, no vamos a tolerar, pero tampoco vamos a participar en esas obras de la carne. ¿Y qué tenemos que hacer? A perdonar, a amar, bendecir y bueno, pues cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. A lo mejor la gente a tu alrededor va a seguir siendo la misma. Bueno, pues vamos a orar por ellas y las vamos a bendecir, pero cuando el cambio se da en ti y en mí, entonces vamos a empezar a prosperar en todas las cosas y nos va a ir bien. Hermano, pues te bendigo y declaro la bendición de Jehová, que estas lecciones y estos programas que hemos estado aprendiendo, pues sean de gran edificación para tu vida y que quitemos límites a Dios, quitemos esas preocupaciones, quitemos los temores, quitemos pues todo lo que, el temor, ¿verdad? Las falsas creencias y las creencias incorrectas, las quitemos para que dejamos que la luz, que la palabra de Dios realmente se establezca y se afirme en nuestros corazones y tengamos un cimiento correcto. Tú y yo estamos cimentados y arraigados en el amor de Dios, plantados en la roca que es Cristo Jesús y en la revelación de Cristo. Entonces deja que esa palabra se haga en tu corazón. Te bendigo.